En esta clase de teoría constitucional vamos a tener a un invitado que es el profesor Jorge Ricardo Palomares. Jorge Ricardo es abogado y es actualmente profesor de la Universidad Libre, si no estoy mal, es en argumentación constitucional. Y también es abogado de la Corte Constitucional. Entonces lo vamos a invitar para este segundo corte en el que estamos viendo las libertades y los derechos dentro de las constituciones, y vamos a hablar específicamente de la dignidad. Lo primero que yo puedo decir sobre lo que haríamos en la introducción de la charla es que cómo podemos definir o cómo podemos limitar la dignidad si todavía no existe un concepto universal de dignidad. Más o menos podemos nosotros entender la dignidad como un valor humano, y además dignidad humana, como un valor humano que tiene algunos elementos como podría ser la libertad, la autoconciencia, la autocrítica, la facultad de reflexionar, la visión del ser humano como un fin y no como un medio, en fin. Sin embargo, vamos a tratar de preguntar, vamos a ver el profesor Jorge Ricardo, ¿qué nos puede decir respecto de la visión del derecho constitucional, específicamente el colombiano, respecto de la dignidad humana? Listo, buenas tardes, doctor Correa, y buenas tardes a quienes nos vean. Agradezco la invitación para discutir sobre este tema y yo quisiera hacer una aclaración o un pequeño mapa, digamos, de lo que se estudia en estos momentos en el derecho y en la teoría constitucional. Entonces, efectivamente, la dignidad humana no es un concepto pacífico. Incluso hay algunos autores que sostienen que es un concepto ya a reevaluar, digamos que nos sirvió en un momento histórico y que con eso basta. Sin embargo, hay otros autores que mantienen su vigencia. Yo creería que si uno hace una reflexión sobre la dignidad humana, podría tener al menos 3 o 4 alternativas para estudiarla. La primera alternativa es lo que uno podría llamar la fundamentación teórica de la dignidad humana, y es cómo nosotros podemos entender que hay algo que se llama dignidad humana, que eso existe y que realmente cimienta los ordenamientos jurídicos y si cimienta algo más. Esa es una primera alternativa. La segunda alternativa es cómo pensó el constituyente colombiano el concepto de dignidad humana y cómo fue que quedó impreso en la Constitución Política de Colombia, con un elemento adicional, y es qué relación tiene ese concepto con los derechos fundamentales. Habría una tercera opción, y es hablar de los debates puntuales que hay ahorita. Por ejemplo, en el 2015 se abrió un debate que César menciona muy bien y lo plantea Robert Alexi, y es si la dignidad humana es ponderable. Es decir, no solo si la dignidad humana puede encontrar un límite, sino que si la dignidad humana es un principio que yo puedo someter a ponderación con las implicaciones que eso trae. Y un cuarto camino que uno podría recorrer es sobre unas discusiones que hay yo diría, no tanto en la teoría constitucional, pero sí en torno a la filosofía del derecho y a la filosofía, y es si la dignidad humana es un valor o es un elemento inherente al ser humano, o es un elemento que yo puedo adscribirlo a través de una cuestión contingente, que digamos ya me parece a mí una discusión que es un tanto difícil. Entonces, nos dirá César cuál es el camino que nosotros podríamos recorrer. Yo me sentaría a charlar con ustedes pues un rato sobre las opciones que tenemos. Bueno, yo considero, respecto al segundo de los puntos que nos hablaba el doctor Palomares, yo sí creo que voy a hacer una apreciación un poco crítica, y es que para mí el constituyente de 1991 no alcanzó a conceptualizar específicamente qué quería cuando hablaba de dignidad. Sí, el concepto de dignidad que nosotros tenemos en la actualidad en Colombia, que es un concepto más bien ético, es un concepto más bien intuitivo respecto de respetar al ser humano como ser humano, ha sido diseñado como lo tenemos a través de las sentencias de la Corte Constitucional. Para mí, el constituyente de 1991 previó de forma muy sucinta y casi que inexistente el concepto de dignidad humana. O bueno, el concepto de dignidad, porque es verdad que sí tenemos algunas afirmaciones respecto de la dignidad humana.
Sin embargo, hay otro debate que creo que ese es el debate actual sobre la dignidad, y es la dignidad conferida. Es decir, si la dignidad como un elemento propio del ser humano, y por eso se llama dignidad humana, también es susceptible de otorgársela a otras realidades que no sean el ser humano. Entonces, empezaron diferentes autores a hablar de la dignidad conferida. Y un ejemplo quizás de esa dignidad conferida han sido algunos de los recientes fallos de la Corte Constitucional respecto de la protección como sujetos morales a los animales o a la propia naturaleza. Entonces, de lo que se parte es de un concepto del ser humano como ser digno, y dado que algunos seres tienen unos elementos compartidos como los tiene el ser humano, o algunos intereses o algunas capacidades similares, asimilando esos intereses a los intereses propios del ser humano, lo que hacemos es conferirle esa dignidad a esas realidades. Ahora bien, yo sí me atrevo a decir que el constituyente de 1991 no previó nada respecto de este punto. Sin embargo, la Corte Constitucional sí ha ido confiriéndole o dándole forma a estos conceptos tanto de dignidad humana como de dignidad conferida. No sé si sobre eso podamos seguir hablando, profesor Palomares. Ok, yo creo que es un buen punto de debate. Yo lo que diría más o menos respecto a ese, digamos, separemos la discusión de dos niveles. El primer nivel es si el constituyente hizo un ejercicio, una reflexión, llamémosla rigurosa, consciente, plural, que me parecería que es donde está el eje de la crítica, de lo que nosotros deberíamos entender por dignidad humana. Y el segundo debate, que me parece muy interesante, es si la dignidad humana es predicable de otro ente, digamos, de otro ser. Entonces, eso va a tener unas lecturas que me parecen importantes. César ya menciona algunas, pero yo creo que lo adecuado sería arrancar por el primero, ya luego avanzamos al siguiente. Claro, uno podría decir, una lectura crítica podría ser, el constituyente o la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no tuvo dentro de su plan de trabajo una discusión profunda sobre lo que es la dignidad humana. Sin embargo, si uno hace un análisis comparativo, uno encontrará dos cosas que son importantes. La primera es que en los primeros artículos de la Constitución Política de Colombia de 1886 no hay una mención expresa al concepto de dignidad humana, mientras que en la Constitución Política del 1991, en el artículo primero, parte final, hay una mención que para mí es esencial, y es que Colombia se funda en la dignidad humana. Entonces, una crítica que yo podría hacer, o digamos, un contraargumento que yo podría plantear es, más allá de que haya una discusión en torno a la dignidad humana, hay un resultado que es muy importante, y es el artículo primero de la Constitución Política de Colombia. Igual, si uno revisa con la Constitución de 1886, tampoco aparecen algunas menciones que para mí son importantes. Están, por ejemplo, en el artículo que habla sobre el derecho fundamental al trabajo, su ingreso y permanencia en condiciones dignas, y el artículo 53 que habla sobre las condiciones de trabajo digno. Ahora, yo ahí abro un paréntesis muy pequeño, y es, desde la teoría, desde la filosofía, yo creería que igual hay una distinción entre el artículo primero, el artículo de la libertad del trabajo, y el artículo 53, porque la carga que tiene la palabra dignidad va a ser totalmente distinta. Pero, cierro ese paréntesis, yo diría, más allá de esa discusión, tenemos un dato cierto, y es que hay mención de dignidad humana. ¿Cómo se da ese debate? Entonces, es donde yo sí creo que podría centrarse el debate, y es el siguiente. Llama mucho la atención que la Constitución Política bueno, ahora habría otro argumento, perdón, que se me escapa, y es el componente histórico. Si uno revisa la presentación que hace el gobierno en 1990-1991 sobre las reformas que había que hacer la Constitución, hay dos temas que son muy grandes que estudia la Corte Suprema de Justicia, y son la necesidad de un catálogo de derechos bajo una fundamentación, y segundo, acciones que concreten esos derechos. Entonces, creo que si hay un planteamiento de dignidad humana, yo diría que es un planteamiento no tanto que se haya ignorado, sino que es un planteamiento más bien intuitivo, y es un planteamiento que luego toma unos resultados concretos. Pero
ahora sí retomo, una crítica que a mí me parece fundamental es la siguiente. Si uno revisa el artículo primero, uno descubre que dentro de la definición de Colombia como Estado, lo llamamos pluralista, pero no se funda en el pluralismo. Me explico. La Constitución Política de Colombia dice, Colombia y la Constitución son pluralistas, pero su eje o su fundamento es la dignidad humana. Mientras que si uno revisa con otras constituciones ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, la Constitución de Bolivia, en esa constitución no hay menciones tan reiterativas sobre la dignidad, pero sí se habla de dos términos que son esenciales, lo plurinacional y lo plural. Entonces, ahí va a haber un tema que para mí es fundamental y que nos va a servir luego en la reflexión del segundo debate. Colombia se define en la dignidad humana, pero deja como nota característica lo plural. Y ahí es donde vendría mi pregunta. Si nosotros nos reunimos en una asamblea que aparentemente es plural y tenemos en una gaceta un ejemplo hermosísimo que es el de Lorenzo Muelas, que es cuando él comienza a hablar en su lengua nativa y hace una pausa y dice, si no me entienden es porque somos diferentes, somos plurales. Y entonces hay que reconocernos como plural. ¿Por qué no nos hicimos la pregunta de la dignidad desde lo plural? Pero ese debate, digamos, ya sería un tercer punto que para mí es interesante. Entonces, digamos, esa sería como la contraargumentación. Considero que sí hay un debate más bien intuitivo que nos da unos resultados muy concretos de la dignidad. Claro, y efectivamente ese debate pasa luego a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tiene que responderse una pregunta que me parece muy difícil, y es, ¿qué vamos a entender nosotros por dignidad humana? ¿Qué vamos a entender? Y entonces aquí abro un paréntesis. ¿Por qué es importante tener ese concepto claro? Porque actualmente hay aproximadamente 5 formas de entender la dignidad humana. De esas 5 formas de entenderlas, yo en estos momentos he leído hasta ahora 3, que en mi opinión ya dan bastante, que son la concepción kantiana de la dignidad humana, que es la que nos va a interesar en estos momentos, la concepción, llamémosla de Jeremy Waldron, de la teoría del estatus, y una tercera que sería la teoría de la dignidad humana de Ronald Dworkin, que yo creo que es una teoría que se acerca más hacia lo estético, y es como puedo sorprenderme yo del ser humano y considerar que por el asombro que tengo hacia él debe ser considerado valioso. Ahora, hay otra que César quizás maneje mejor que yo, que es la cuestión de la dignidad humana en Hannah Arendt. Entonces, yo haré una recomendación, y si en algún momento tienen la oportunidad, creo que este momento coyuntural no nos va a servir Kant, no nos va a servir Jeremy Waldron, nos va a servir es Hannah Arendt para entender el problema tan delicado en el que nos encontramos respecto a la dignidad humana. Digamos, ese será un paréntesis y una invitación para que con sus estudiantes y si algún momento con los míos tenemos la oportunidad de charlarlo, lo charlemos. Pero cierro el paréntesis, la Corte tiene que preguntarse qué es dignidad humana. Y hay 2 sentencias que a mí me parecen importantes. La primera es la sentencia T-881 del 2002 y la segunda sentencia es la T-398 del 2019. Ahí hago un paréntesis, la T398 lo que hace es un ejercicio de sistematización de la 881, pero las dos son valiosas. Entonces, en este ejercicio, en estas sentencias, la Corte dice algo que me parece muy importante. La Constitución Política de Colombia tiene una fundamentación kantiana de la dignidad humana. La Corte dice, yo no me voy a amargar la existencia diciéndoles ni construyendo una teoría propia de la dignidad humana, tampoco me voy a poner aquí a hacer un debate sobre cuáles podrían ser las posibles teorías que fundamenten la dignidad humana. Yo parto del supuesto de que nosotros tenemos una fundamentación kantiana de la dignidad humana. No sé si hasta ahí hay algún contraargumento o alguna pregunta o alguna inquietud, o si voy muy rápido o... No, yo creo que yo simplemente haría un poco en la línea, y es que el gran problema no solamente es la falta de definición, sino la falta de comprensión de qué nos vamos a referir con dignidad humana, porque al menos la podemos ver, y esto es un poco la herencia que tenemos en Colombia y en los países latinoamericanos, de ese derecho legalista, de ese derecho continental, en el que si la dignidad humana no es una regla, entonces no es nada. Y así llegamos a la conclusión de que la dignidad podría ser o un bien establecido a través de una regla del derecho, o un principio, o un valor, ¿sí?
o incluso podríamos decir que es un valor ético, que es un valor legal. Y creo que la Constitución, en ese sentido, la ha establecido tanto como un valor en el artículo primero, como un principio en los derechos fundamentales y también como una regla en el reconocimiento, por ejemplo, de las comunidades indígenas, de su naturaleza de personas, ¿no? Que eso sucede anteayer, en 1991. Entonces también creo que la tarea es ardua en la contextualización de qué es la dignidad humana. Y la tarea va a ser más larga, un poco es porque tenemos que sacarnos de los abogados de la cabeza el hecho de juridizar, puede llevar a lo jurídico a todos los componentes. ¿Qué es lo que nos va a decir la dignidad humana? Simplemente va a ser un principio propio o, bueno, una categoría propia de la naturaleza humana. ¿Sí? No es abandonable, pero sí es, por ejemplo, sí puedo no negociarla, pero sí puedo establecerle ciertos rangos o ciertas facultades propias, ¿sí? Pero más acercados hacia la ética que hacia el concepto jurídico. Bueno, esa es una apreciación que me parece importante. Digamos, al final haré la reflexión sobre Hannah Arendt, digamos, para no perder el hilo. Ahora, sí entiendo un problema que es muy delicado y es una pregunta que yo no podría responderla, o digamos, mejor no me atrevería a responderla, porque no me correspondería a mí. Y es si yo puedo predicar la dignidad humana en las comunidades indígenas. Es decir, eso implicaría un problema que para mí es un poco más difícil y es presumir que en todos nosotros ese discurso está vigente y es un discurso que nace. Yo no estaría muy seguro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno mira algunas traducciones que se han hecho de la Constitución Política de Colombia a lenguas indígenas, hay unas traducciones que a mí me parecen bellísimas. Por ejemplo, no hablan del derecho a la dignidad humana, no hablan derecho a la vida, sino que cuando la traducen dicen todos tienen derecho a ser felices. Entonces la expresión no es dignidad, sino felicidad. Y eso va a tener unas connotaciones también que para mí son importantes. Y yo por eso no me atrevería a meterme en ese tema que es, digamos, tan delicado. Y quizás otro de los aspectos que se me viene a la cabeza y que lo había olvidado es también llegamos a entender la dignidad como un bien y como un bien materializable. Entonces hablamos de que hay un cuadro de arte que es digno, pero realmente no estamos hablando de la dignidad del cuadro, sino estamos hablando de una categoría a la que nosotros hemos denominado belleza. ¿Sí? Entonces, lo que es la apreciación de una cualidad de un objeto, lo estamos llevando a la dignidad. Entonces, hay ciertos objetos que deben ser respetados, por ejemplo, no tocar los cuadros porque son dignos, no es porque sean dignos, sino es porque tienen una cualidad específica y esa cualidad es la que nosotros debemos proteger. Entonces, esa confusión también nos ha llevado a una idea errónea de comprender a la dignidad como un objeto, como un bien. Sí, claro, aunque ahí también haría yo otro paréntesis que es muy interesante, y es que Ronald Dworkin arranca por un discurso similar que me parece bellísimo. Ronald Dworkin, cuando uno lee, por ejemplo, perdón con los quienes nos van a acompañar, pero este es el momento como de abrir paréntesis que a mí me parecen y a veces me emocionan. Ronald Dworkin escribe 2 libros ya al final de su historia que me marcan mucho. Uno es Justicia para Erizos y el otro es Religión sin Dios. Es más, el dato curioso es que Religión sin Dios no lo terminó él, sino que es la asistente quien lo toma y comienza a reconstruirlo después de que él va a Suiza, hace una conferencia y muere. No en Suiza, ¿no? Sino que ya después de regreso. Pero en esos 2 libros dice algo muy importante. En Justicia para Erizos dice, la dignidad humana comprende 2 cosas que son muy importantes. La primera, que el ser humano puede decidirse a sí mismo. Yo hablo de dignidad humana cuando una persona se decide, pero al mismo tiempo es responsable de sus decisiones. Es decir, toma la responsabilidad de cada uno de sus actos. Y esa responsabilidad implica el deber mío, primero, de vivir bien y segundo, de ayudar al otro. Y entonces la dignidad humana comprenderá esos 2 componentes. Pero en Religión sin Dios emplea una expresión que es muy bonita. Su pronunciación es O.
pero la grafía es AW, AW, y es una palabra bellísima porque significa la capacidad que tiene algo, no alguien, sino algo, de capturarnos, como enamorarnos, como sorprendernos y más allá de eso de maravillarnos. Y a partir de ese maravillarnos, nosotros consideramos que hay algo valioso. Entonces Ronald Dworkin llega a sostener que el ser humano no es solo digno porque pueda tomar decisiones y responder por ellas, sino porque en él hay algo que nos sorprende. Y eso que nos sorprende va a llevarnos a tomar decisiones que son importantes. Digamos, esa aclaración para mí es importantísima porque el elemento estético en algún momento tendrá que aparecer también en la dignidad humana. Claro, no entendido como un bien que yo diga esto es digno de presentar en un museo, sino como algo que nos invita a maravillarnos y a considerarlo como de un calado tal que nos impulsa o nos lleva a protegerlo y a defenderlo. Ahora, también tendría que hacer otra adición a la reflexión que César hace, que me parece importantísima, y es la siguiente. Yo creería también que la Corte Constitucional ha hecho algunas precisiones sobre dignidad humana, pero en ocasiones efectivamente el problema principal radica en que todavía no nos ponemos de acuerdo qué es eso. Y también me preocupa mucho la reflexión que hace César es correcta, pero no desde el derecho en sí mismo, sino ya un poco más desde el problema de la filosofía del derecho. Y es que en ocasiones cuando nosotros traducimos o estatalizamos ciertos valores éticos, podemos incluso bajarle el estándar. Entonces, eso para mí va a ser un tema muy delicado que se los comentaré más adelante, pero que es una pregunta que nos hacemos desde la filosofía del derecho y no desde el derecho constitucional en sí. Hechas esas dos precisiones, entonces retomo un poquito. La constituyente de 1991, a diferencia de la constituyente del 86, incorpora, llamémoslo intuitivamente o con una reflexión no tan sofisticada como la hay ahora, de dignidad humana. Se encuentra principalmente en el artículo primero y es el que define al Estado colombiano y a la Constitución Política de Colombia. Y luego tendrá otras menciones en otros artículos, pero con unas cargas significativas o unas connotaciones que son totalmente diferentes. Entonces viene la Corte y les digo, para tratar de entender qué es dignidad humana, escribe dos sentencias con dos casos bellísimos, que son la T-881 del 2002 y la T-398 del 2019. Solo los menciono así, es muy rápido. La sentencia T-881 del 2002 habla sobre unas personas que se encuentran recluidas en un centro penitenciario y en el centro penitenciario olvidan pagar los servicios. Y entonces la pregunta es, ¿quién debe pagar los servicios? Si es la alcaldía, si es el IMPEC o es el mismo centro penitenciario. Y entonces ese centro penitenciario, el problema es que se encuentra en Cartagena, entonces no tienen servicio de aire acondicionado, no les funcionan las bombas de agua para lo que es los sistemas sanitarios y no tienen con qué preparar preparar alimentos de forma adecuada. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a vivir estas personas en centros de reclusión que no tienen ni siquiera los estándares mínimos? Y la T-398 del 2019 cuenta la historia de una mujer en situación de habitanza de calle que tiene que suplir o atender su gestión de la higiene menstrual con trapos que encuentra en la calle o con toallas higiénicas reutilizadas y que se encuentran en la basura. Entonces, la Corte Constitucional se pregunta, en ese caso, si una mujer, incluso en situación de habitanza de calle, debe soportar ese estilo o esas formas de vida y la manera en que debe atender su gestión de higiene menstrual. Eso es por si alguien se interesa en esos dos casos que a mí me parecen bellísimos, los pueden estudiar. Pero en esas dos sentencias la Corte Constitucional dice, mire, yo no me voy a amargar la existencia, yo voy a decir que la dignidad humana es simplemente de fundamentación kantiana. Y de fundamentación kantiana especialmente en una obra de Immanuel Kant, que es Metafísica de las Costumbres. Y es Fundamentos a la Metafísica de las Costumbres, si no estoy mal es el nombre de la obra. Y en ella se dice lo siguiente, el ser humano, aunque en esa época no hablábamos de ser humano, sino el hombre, por ser hombre es valioso. Entonces la primera pregunta que se hace Kant y que va a servir para el segundo debate es, ¿qué significa que sea valioso? ¿O por qué es valioso el hombre?
Entonces, él comienza a hacer unas exploraciones y dice, al parecer, lo único que hace al hombre hombre, o lo único que hace al ser humano, es la razón. Eso tendrá unos debates más adelante, les diré cuáles son, pero él dice, principalmente es la razón, y es lo que hace que el hombre pueda construir cosas. Y eso implica, entre otras cosas, una conciencia muy distinta a la conciencia que tienen otros seres vivos. Porque no es que él desconozca la conciencia en otros seres, sino que él dice, el hombre es el que puede hacer ciertas cosas. Y a partir de ahí dice, si el hombre tiene razón y el hombre es valioso, significa que el hombre debe constituir, y la Corte Constitucional lo reproduce, no debe constituir un medio, sino que debe constituir un fin. ¿Y eso qué significa? Significa que a través de esa expresión Kant crea algo que se llama la prohibición de equivalencia. Al ser humano yo no lo puedo cambiar por otra cosa. Ni siquiera el ser humano, que es para mí lo importantísimo, lo puedo cambiar por otro ser humano. Entonces, digamos, ese es como el punto de partida. Entonces, la Corte Constitucional toma esto, lo apropia y dice, el ser humano, y lo citan las dos sentencias, es un fin y no un medio o instrumento. Entonces, yo agregaría unas cosas que en ocasiones a la Corte se le escapan, pero también son importantes. Cuando en la Constitución Política de 1991, en el artículo primero, en su parte final, se dice que la dignidad humana es lo que funda a la Constitución, significa que no hay Estado ni hay Constitución sin dignidad humana, que es otra diferencia que a mí me parece importantísima con la Constitución del 86, y es que el Estado puede existir sin que haya dignidad. ¿Por qué? Porque al Estado le correspondía a través de sus poderes decir qué eran los derechos. En cambio aquí, actualmente, lo que nosotros sostenemos es que es la dignidad humana la que nos permite tener Estado y es la dignidad humana la que nos permite tener Constitución. Y por tanto, todo lo que se haga en el marco del Estado o en el marco de la Constitución tienen como deber fundamental la realización o garantía de la dignidad humana, que a veces se nos olvida en términos, digamos, de teóricos, jurisprudenciales y prácticos, pero que para mí siempre ha sido importante. En otras palabras, para mí no puede existir una sola actuación que no esté encaminada a la realización mediata o inmediata de la dignidad humana. Digamos, esa es como la idea principal. Y luego la Corte dice, eso sin embargo no es una definición. Yo no estoy definiendo dignidad humana, yo solo estoy diciendo que nos fundamentamos en Kant. Y luego dice algo que es más contundente, dice, y yo tampoco puedo definir dignidad humana. Vamos, no lo pueden hacer los filósofos, no lo pueden hacer los teóricos de la teoría política, mucho menos lo voy a hacer yo, que soy una corte. Yo lo que les voy a decir es que la dignidad humana es, y acude a una figura que es característica en el derecho constitucional, yo voy a acudir a la figura de los conceptos jurídicos indeterminados y diré que la dignidad humana es uno de ellos. Es decir, es un concepto que existe, que lo necesito, pero que no lo puedo definir. Entonces, se zanja o se escapa de toda la discusión, llamémosla conceptual de definición, y simplemente dice, la tengo, y con que la tenga me basta y me sobra. Lo que sí puedo hacer, dice la Corte Constitucional, es describirla o descomponerla. Y ahí dice, la dignidad humana comprende dos dimensiones que son muy importantes. La primera es una dimensión normativa y la segunda es una dimensión funcional. Entonces, no sé si hasta aquí hayan algunos más, o hayan otros debates o continuamos y más adelante debatimos. Yo creo que por temas de tiempo, sí, quizás concluimos con una última idea. Entonces, ok, concluyo con la última idea. Entonces, hay dos dimensiones. La primera dimensión es normativa, el conjunto de derechos que tiene, que comprende la dignidad humana, que son tres. Primero, el derecho a realizarme como persona, el derecho que yo tengo como que en mi proyecto de vida. El segundo, que este es donde yo sí creería que ojalá se pudiera abrir un segundo debate, y es el derecho a las condiciones materiales de existencia, que jurisprudencialmente se entiende como el mínimo vital, pero digamos, en otros ámbitos, hablar de mínimo vital ni siquiera es hablar de persona. Entonces, pero la Corte lo entiende como mínimo vital, eso es un tema que habrá que debatir. Y el tercer derecho es el
derecho que tiene toda persona a no sufrir vejámenes o tratos crueles o humillantes. Entonces, un caso muy famoso era de un profesor que ponía a los estudiantes en la esquina de un salón y ese era su castigo por no entender el tema o por no comportarse conforme al estándar y los humillaba en el rincón. Digamos, eso ya no es posible. Y en la segunda dimensión, que es donde César hace la mayoría de las reflexiones que me parecen importantes, es la dimensión funcional. Y con ello nos dice la Corte. Primero, la dignidad humana es el principio fundante del Estado. No hay Estado sin dignidad humana. Segundo, es un principio y es un principio que nos va a irradiar todo el ordenamiento, nos va a decir cómo entender los derechos, cómo entender las normas competenciales del Estado. Es un principio en sí mismo irradiador. Y tercero, en ocasiones puede constituir o un derecho autónomo, es decir, volveríamos a la dimensión normativa, o nos dice también, puede hacer un refuerzo de los derechos fundamentales. Es decir, hay un derecho fundamental que tiene un cierto estándar de protección, pero cuando yo le agrego la connotación de dignidad humana, entonces su estándar de protección sube. El ejemplo clásico, por ejemplo, en el derecho alemán, que ahora también entrará en discusión, es la autodeterminación informativa. El derecho que yo tengo como ser humano a que me conozcan, pero también a decidir sobre qué es lo que se puede conocer y qué no se puede conocer. ¿Y por qué es importante? Porque entonces una de las preguntas que habrá que hacernos en derecho fundamental es si mi jefe me puede llamar todos los días. Si mi jefe ve esto, por favor, no es un reclamo, es simplemente una observación y es un planteamiento teórico. Y es si mi jefe me puede llamar a mí todos los días, durante todas las horas del día, mientras que yo estoy en mi espacio privado o en mi esfera privada, que es un tema muy difícil. Y con esto cierro, por eso es importante entender la dignidad humana hoy desde Hannah Arendt, porque hay una mezcla que es muy delicada y es la cotidianidad del hogar, del espacio en donde nosotros aparentemente llamamos lo privado, y el espacio del trabajo, que entonces comienza a mezclarse y va a tener unos problemas que son importantes luego para discutir. Pero eso es más o menos el ejercicio que hace la Corte Constitucional, que está abierto para debates. Solo cierro con un tema, y es el siguiente para dejarlo también sobre el tapete, y es si la dignidad es predicable a otros entes. Yo considero que la filosofía eso ya lo tiene muy claro, y es los animales y la naturaleza son seres con estatus moral, es decir, ¿qué significa? Que tienen dignidad y por tanto tienen derecho. Asimismo, la filosofía también tiene para mí algo que es clarísimo, y es que esos derechos se defienden a través de la agencia. Es decir, la naturaleza por sí misma no puede incoar acciones, ni puede realizar marchas para obtener sus derechos, lo mismo que los animales, y en ese sentido hay un deber del ser humano de atender esos derechos. Entonces, para mí eso es importantísimo, a través de la agencia. El problema para mí siempre es en cómo traducimos esos dos temas que son tremendamente difíciles en enunciados normativos. Para mí es un error, digamos, y aquí también se abrirá el debate más adelante, para mí es un error sostener la dignidad de la naturaleza y la dignidad de los animales o seres sintientes, como los queramos llamar, en el artículo primero. Yo creo que ese no es su punto. Su punto estará en otro enunciado normativo que en otra ocasión lo discutiremos con calma. Se encuentra en otro enunciado normativo, pero sin que pierda importancia. Es tan importante la dignidad humana como la dignidad de estos seres y con consecuencias muy prácticas. Por ejemplo, efectivamente la Corte Constitucional ha hecho garantías de los derechos de los seres sintientes y de ríos, por ejemplo, ha trato el río Amazonas, pero también se ha equivocado en muchas cosas y se ha equivocado a tal punto que no tiene claro cómo llamar a los animales. Entonces, en la última sentencia que tiene comunicado de prensa, que es la SU 016 del 2020, hace un retroceso que para mí es terrible y ahora los animales los llama objetos de especial protección. No los llama sujetos, que para mí es el punto de partida. Los animales y la naturaleza son sujetos con estatus moral. Entonces dice, yo no voy a hablar de eso, voy a hablar de objetos de especial protección, y eso para mí va a tener unas implicaciones que las discutiremos en alguna otra ocasión, pero yo creo que cerraría ahí por temas de tiempo. Vale, bueno, pues muchas gracias. Queda el debate abierto para seguir hablando sobre la dignidad y simplemente quizás para una próxima intervención invitaría yo al profesor Palomares a que, por ejemplo, revisáramos a Marta Nussbaum, ¿no? Y a Amartya Sen, que habla
de una crítica bastante fuerte a toda la doctrina kantiana de la dignidad en virtud de la razón. Y dicen entonces que no vamos a nosotros otorgarle dignidad a aquellos humanos que no tienen razón ni siquiera como potencia, por ejemplo, ¿no? Los niños encefálicos que van a durar una semana con vida y necesariamente o biológicamente van a morir, entonces nacen y los matamos porque van a morir, o les vamos a reconocer dignidad. Y luego viene lo de la dignidad de los objetos. Vamos a reconocerlos y cómo los vamos a reconocer. Y ellos incluso terminan hablando no de reconocerles el derecho, ellos no tienen el derecho a la existencia, sino que tienen el interés a la existencia. Y en virtud de ese interés surge la obligación, ya no el derecho de ellos, porque un derecho, por ejemplo, la doctrina del derecho civil dice que un derecho equivale a también a su ejercicio, a su representación. Entonces, para el derecho civil, hablar de la agencia hacia un objeto o hacia un animal, pues equivaldría casi a una contradicción. Entonces, ellos hablan de los intereses y cuando alguien tiene interés, los demás tienen no un derecho, sino una obligación de respetar esos intereses. Entonces, quizás ahí podamos seguir debatiendo y afortunadamente el tiempo es corto. Entonces, yo creo que el debate queda abierto para futuras charlas. Muchísimas gracias al profesor Jorge Ricardo y nos estaremos viendo. Listo, muchas gracias también por la paciencia. Qué pena que me extendí tanto, pero bueno, cuando haya otra oportunidad de debate, charlamos con más calma. Muchísimas gracias. Bueno, feliz tarde. Listo, feliz tarde.